La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Buenas tardes, senador. Bienvenido a nuestra radio Innovación Educativa. Estamos grabando vía Zoom. Nosotros habitualmente estamos en la universidad transmitiendo en un locutorio, pero por efectos de la pandemia estamos convocando a distintos actores y lo estamos haciendo ahora, más que por radio, lo estamos haciendo a través de otra plataforma. Contarle a todas las personas que nos van a ver en este podcast, y no solamente nos van a escuchar, que estamos con el senador Carlos Montes Cisternas. Senador, usted no necesita mucha presentación, usted es un connotado referente en mi caso y para muchas personas que nos escuchan, porque ha estado siempre vinculado a las comisiones de educación, cultura, tiene una gran cercanía con el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes. Y nosotros queremos, en este espacio, sabemos que está ocupado, queremos pedir su opinión con respecto a un montón de situaciones producto del COVID y esta pandemia, sobre todo sobre los niños, la educación, el internet, en que esta situación no nos ha tocado a todos por igual. Hay muchos niños jóvenes, ¿cierto?, que no han podido llegar a estos aprendizajes, y usted, como está vinculado, ¿cierto?, permanentemente a este mundo, queremos saber su opinión, su reflexión y compartirla obviamente con todos nuestros amigos que están escuchándonos o que nos van a escuchar de manera diferida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Felicito esta iniciativa de preocuparnos de cómo innovar en educación, porque la educación es un gran desafío de la humanidad, ya no es un puro problema político, social, es más civilizatorio, porque lo que era educación antes, cada día va cambiando más. Estamos en otro mundo, en otras realidades, porque los niños son distintos, porque las sociedades son distintas. Bueno, como yo veo la situación actual, se discute mucho sobre el tema sanitario y los errores que se han cometido y la situación que hay en lo sanitario. Y la gente que está muriendo y contagiándose mucho más allá de lo que era previsible. Y además de lo que era fundado, creo que se han cometido errores. Se discute mucho también sobre el tema económico y social, de los ingresos, los empleos, de las pymes, que es fundamental, porque necesitamos que las personas puedan comer, puedan tener calefacción, puedan vivir en un periodo de cuarentena, que es lo que estamos ahora tratando de que mejore, porque la verdad que esto no cubrió a todo el mundo, no de la misma manera, en fin, y hay una discusión en marcha. Pero además de estos dos ámbitos, yo creo que el tema de la educación es fundamental, en este mismo nivel, porque el tema de la educación es el tema de los niños. Justamente. Y el tema de los niños en un periodo tremendamente traumático para la humanidad, no solo para los niños chilenos, los niños del mundo. Así es. Porque están viviendo y viendo en la televisión muertos, viendo noticias muy alarmantes, viendo a los padres asustados, viendo parientes. Bien, hay una situación. Entonces uno dice, ¿cómo una política pública de educación se expresa en un periodo como este? Y la verdad que yo creo que, desgraciadamente, el Ministerio de Educación operó como una máquina que casi igual a lo que estaba antes. Quiso llevar a la casa las escuelas. Y eso no era viable nomás. Aprender sin parar, más o menos era como algunos textos tenían ese nombre y una política de seguir como continuando. Como si fuera igual el escenario. Claro. Y no es solo lo que ocurre con el computador, es lo que ocurre en el entorno, el conjunto. Entonces, yo creo que, y esto para todos los niveles, distintas realidades, creo que en el nivel universitario es distinto, pero a nivel escolar y parvulario hay un gran desafío que lo está haciendo alguna gente, lo está pensando, de cambiar los objetivos, o sea, de precisar los objetivos en esta nueva realidad, objetivo educativo. Perfecto. Y a su vez ser mucho más flexible en los métodos, porque hay realidades que permiten unos métodos y realidades que permiten otros métodos. Uh-huh. Y junto con esto, revalorar y inducir un protagonismo del docente, del profesor muchísimo mayor. O sea, aquí nada puede reemplazar al profesor, el profesor que conoce a los niños, en muchos casos conoce a la familia, quien más puede conversar con los padres, quien más puede
ver con los niños sus motivaciones y cómo incentivarlos, es el profesor. O sea, un profesor esencialmente resiliente, o sea, un profesor que juega un rol mucho más global con el niño. Más allá de Y entregar esto un yo lo que... contenido, más allá de entregar ¿Ah? un contenido. O sea, es que el contenido en esta situación es un contenido cognitivo, pero también no cognitivo, un contenido de vida, un contenido Justamente. además de valores sociales. O sea, hoy día en todos lados discutimos qué es lo que es la sociedad, Así qué es es. lo que es el Estado, cómo vivimos juntos, qué viene por delante. Es algo que tiene un tremendo potencial, es traumático por un lado, pero por otro lado un tremendo potencial de aprendizaje de lo que es vida en sociedad, para todos, Ujú. y también para los niños. Entonces, yo en ese sentido creo que el ministerio no ha estado bien, no ha estado bien porque ha ido por detrás, muy confuso, primero que vacaciones, que después, eh, eh, después que íbamos a regresar, de una operación rápida, en fin. Yo creo que esto ha sido muy confuso, además no ha tenido mucha amplitud para dialogar con los actores. O sea, y es fundamental, como dice una investigación por ahí que hizo Beley, Gonzalo Muñoz, Cristian Beley, Sí, sí, claro. que hay que, porque la realidad de las comunas es distinta, entonces que haya conversaciones con distintos actores a niveles comunales. Efectivamente hay comunas donde el colegio es muy barrial, muy del entorno directo. Lo que se puede hacer ahí es totalmente distinto en un colegio urbano donde hay 1000 niños que en otro donde hay 20. ¿Verdad? Entonces, faltó más humildad en eso y más flexibilidad. Yo sé que han ido aprendiendo, pero la rigidez no les permite decir todavía que este año no va a haber Sims. Porque hacer Sims en un año tan especial, ¿qué sentido tiene? Sobre todo si lo hacen como lo hacen siempre. ¿Eh? Hay 18.000 millones de pesos para hacer el Sims, 18.000. ¿Qué sentido tiene gastarnos esos recursos en esto y no en lo que estábamos hablando antes? Justamente. Tanto el tema de los computadores y el tema de la conexión, que ha sido un tema bien complejo. Sí. En todos los niveles educativos, esto también es a nivel de educación superior, y cuando Sí. en una familia hay 2 hermanos, que los 2 son universitarios, la cosa es difícil. Sí. Eh, El porque los 2 teletrabajo, lo además, requieren. quizás por ahí algún teletrabajo o tener que Además el teletrabajo, compartir claro. otras cosas. Sí, entonces, yo creo que estamos en un periodo que hay que asumirlo como lo que es, mientras sea como es, y por lo tanto la educación debe ser capaz de potenciar sus objetivos, el desarrollo de los niños en estas condiciones. Y esto es válido para todos los niveles, vuelvo a repetir, porque es lo que hay que hacer ahora. Si vamos, es muy difícil que se vuelva a clase antes de julio, es muy difícil. Y por lo tanto se requiere, y probablemente agosto, se requiere todo este tiempo. Cada día puede ser muy potente, no porque al niño lo ahogamos como si estuviera en un tiempo normal de clase, sino porque el niño desarrolla otras dimensiones de los valores y otra forma de adecuar los objetivos educativos de cada una de las edades. Senador, y usted que está vinculado, ¿cierto?, en la discusión ahí central con todos los actores, en algún minuto esto usted lo dejó ver sobre el tema de la evaluación. ¿De qué manera también los actores podrían contribuir? Este programa lo ven profesores, lo ven apoderados. ¿De qué manera los actores podríamos de alguna otra manera desde casa o las mismas comunidades, tener otra visión de lo que es la calificación, de lo que es el objetivo de aprendizaje hoy día al interior de las casas, con todas las realidades que estamos dejando fuera el mundo rural, también en la discusión? ¿De qué manera los distintos actores podemos contribuir en esta nueva realidad? En el ambiente que usted ahí se desenvuelve, ¿estos aspectos están en conversación? ¿Se discute? ¿O estamos Entonces, en el tema económico, el tema que usted lo bien dijo no. al inicio, es importante, pero ¿qué pasa con el ámbito de educación y cultura? Que aprovechemos el tiro de Entonces incorporar. yo creo que educación, infancia, cultura es muy importante, sobre todo el periodo de recuperación, el periodo de ampliación, de reactivación de la vida, ¿eh? Porque el espíritu, el alma, digámoslo así, Sí, sí, claro. de todos nosotros tiene que lograr, frente al trauma, reactivarse, vincularse de otra manera, en fin. Yo creo que lo cultural, y lo cultural no es solo la expresión artística, es también los artistas. Sí, Los artistas hoy día no entran ni en los programas de empleo, ni en los programas de apoyo familiar, ni en los programas de pyme. O sea, todas las expresiones artísticas están en el aire y es una cosa que desgraciadamente no hemos logrado incorporarla a pesar de que se ha discutido bastante. Con respecto a la evaluación, usted sabe que este es un viejo debate, ¿no? O sí, sea, que viene, el eje del debate ha sido el CIMSE.
Se dice, ¿qué sentido tiene todos los años ponerle un termómetro a los colegios y a los cursos a determinadas edades, diciendo a ver si ha avanzado en esto o no ha avanzado en esto? Ujú. Y como que, y todas las escuelas se orientan, o no todas, pero muchos colegios se orientan para que les vaya bien en esa prueba. Sí, claro. Entonces, en vez de preocuparnos del niño como integridad, tendemos a preocuparnos de ciertos aspectos que tienen que ver con esa prueba, que son necesarios, pero no hay preocupación por el resto. Esto lleva años, está muy cuestionado en todo el mundo, en América Latina muy cuestionado. En Estados Unidos vi un debate en el Parlamento, lo leí, un debate maravilloso sobre esto, que todos los sectores, antes del caballero que tenemos ahora, que tienen ahora de presidente de Estados Unidos, porque Así si no, es. no sé lo que diría frente a esto. Sí. Pero lo que quiero decirles es que hay un debate, ¿qué es lo que se evalúa? Porque aquí hoy día nadie tiene la varita mágica de decir, No, esto es educación, esta es la manera en que se desarrollan en plenitud los niños como persona, para la vida, para el trabajo. Esto es la manera, eso no hay una solo enfoque, hay distintos elementos que aportan. Y yo creo, y lo que hemos discutido en el Parlamento, además del tema del CIMSE, que creemos que hace daño, ¿eh? O sea, distinto sería un CIMSE muestral que selecciona algunos colegios, que pueden ser uno, pueden ser otro, que lo evalúa, más bien para ver qué está pasando en ciertas dimensiones cognitivas, claro. Y que pero no como diferencie una cuestión y que diferencia algunos territorios, que diferencia algunas lógica. regiones, con todas las diferenciaciones, ¿no? Perfecto. Entonces que se hace eso y para tener una idea de cómo va y eso que sirva para sacar lecciones, cómo en esas materias, en esos aspectos, cómo hacerlo mejor. Pero eso se ha discutido. Lo otro que se ha discutido es si las notas tienen o no tienen sentido. Eso es otra, sobre todo en los 4 primeros años de básica, hay una cierta convicción de que la nota no es indispensable, por decirlo de esa manera, y que hay Claro. muchos colegios que no ponen notas, pero hay una norma que obliga a poner a calificar. Entonces estamos discutiendo, y hay un proyecto acordado, yo soy uno de los que lo presentó, que dice, mire, que haya una evaluación cualitativa como lo fundamental, o sea, de los procesos que está viviendo el niño, no medirlo respecto a esto o lo otro a esa edad. Otra cosa en otras edades, pero en esa edad tener mucho cuidado qué se evalúa, cómo se evalúa, porque tiene mucho que ver cómo el niño se ve a sí mismo también. Y eso es una cosa, ha sido un debate interesante, han ido muchos expertos partidarios de la evaluación cualitativa y que lo aplican en los colegios, y hay otros que no, Que claro. que dicen que la nota es lo que disciplina, lo que ordena, que tiene sus propios fundamentos. Teorías Pero y esa ha sido una fundamentos. discusión que hemos tenido. Perfecto. Y me imagino que en este tiempo de pandemia, además, han reflotado antiguas discusiones. Dentro de las otras cosas que también usted lo dijo en la primera parte, es la educación técnica profesional. La educación, ¿cierto?, que enseña hoy en día, no basado en este modelo que se entiende por competencia, que hoy en día, frente a esta pandemia, además del tema de Internet y la conectividad, también ha tenido en suspensión a muchos jóvenes y muchas familias. No ha habido un discurso, porque hoy día está todo puesto, ¿cierto? Y enhorabuena en el ámbito sanitario y en el ámbito del trabajo. Pero, ¿qué pasa con las comunidades escolares también de la educación superior, los profesores? ¿Ha existido en su círculo, dentro de los parlamentarios, en el Parlamento? Las universidades en sí han intentado a través de distintas plataformas y aquellas carreras que pudiesen estar más bien vinculadas al pensamiento, se pueden hacer ciertas cosas a través de Internet, pero hay otras carreras técnicas que claramente la educación a distancia no nos pilla con tanto músculo. ¿Ha existido ese tipo de reflexión, senador? Hemos tenido en los últimos días un par de reuniones con los rectores. Ya, Hoy día el mayor problema que tiene la universidad es de financiamiento, ya. porque se financiaban sobre la base del pago en algunos casos y el aporte del Estado. Y cuando no reciben esto de los que no entraron en la gratuidad, están con un déficit bastante fuerte, Ya. y el gobierno no ha logrado asumir eso y replantear la manera de financiar la educación superior en este periodo. Mm. De hecho, está el famoso crédito solidario, el fondo solidario, que le genera un remanente a la universidad. Y nosotros lo que presentamos en el debate presupuestario el año pasado es que esto debería permitirle el uso para el déficit a las universidades. Y el ministerio ha hecho un reglamento que solo permite usar el excedente del último año, no el acumulado. Entonces, le ha abogado.
Por otro lado, la reforma de la universidad estatal le contempla un consejo coordinador entre la universidad y los ministerios, la universidad estatal y los ministerios. Y eso ha tenido un funcionamiento, y hay un proyecto ahí de 18 millones de dólares para apoyar eso, pero esto ha estado muy débil porque el ministerio no muestra una gran vocación de vincularse. Respecto al tema o sea, yo creo que sí que están haciendo clases. Sí, claro. Hay un sistema, yo conozco a hartos alumnos muy motivados, porque lo han encontrado de otra manera y han aprendido de otra manera, depende mucho de distintas realidades. Eso sí, además creo que las universidades que tienen hospitales, que forman profesionales y que investigan en torno a las materias ligadas al COVID, han hecho un esfuerzo grande. O sea, que no es valorado, pero la verdad que las universidades, creo yo que están poniéndose mucho más a tono con las necesidades del país en ese Con la tipo de sensibilidad. inversiones que son fundamentales. Con Sí, la sí. sensibilidad. Exactamente, y con, o sea, el JJ Aguirre es un hospital, pero también es una escuela. Así es. Es un lugar donde se forman profesionales en especialidad, entonces la importancia de valorar ese hospital y valorar otros hospitales de la universidad estatal y de las no estatales también. Senador, en esa misma línea, en lo que podríamos ir construyendo en el futuro, sabemos que tiene una agenda apretada. Queremos pedirle aquí en una última parte para que usted se pueda dirigir desde su sentir, desde su reflexión, a lo que entendemos por la comunidad. Vamos a numerarlo: profesores, asistentes de la educación, directores de colegio, estudiantes técnicos, estudiantes universitarios, padres y apoderados también, con respecto a un mensaje de futuro, una reflexión de futuro, que hasta ahora, con lo que llevamos de pandemia, ¿cuál ha sido su reflexión y cuál sería su mensaje a estas comunidades? ¿Cuál ha sido su experiencia y qué les gustaría brindarnos en términos de reflexión? Sabemos que en la posición en la cual usted se encuentra hay mucha dualidad de pensamiento, pero también hay muchos lugares donde hay acuerdo. Entonces, su reflexión, opinión, su invitación, para nosotros es muy importante. Antes, sobre esto los acuerdos, usted sabe que los acuerdos se producen a partir de las diferencias, Así es. no de que no hay diferencia. Entonces el problema es respetar la diversidad. Y a veces hay personas, y yo creo que es muy propio del presidente del país, que no respeta la diferencia. Entonces como que hay acuerdo cuando están de acuerdo con él, no de acuerdo cuando se construye una propuesta en conjunto. Bueno, yo qué le diría a la comunidad escolar que usted plantea, a la comunidad de la educación. En primer lugar, tener siempre muy presente que el centro del niño, los jóvenes, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, y nuestro gran desafío es que distintas circunstancias del desarrollo de ellos. Y que hoy día tenemos que ser tremendamente creativos. No hay un solo modelo, una sola metodología, una sola forma de hacerlo. Importante tener claro los objetivos, pero la metodología para lograrlo es diversa. Yo le sugeriría que aprovecháramos cada día de este tiempo, digamos, oscuro, cada día este tiempo para potenciar los valores, los sentidos, los aprendizajes dentro de ese contexto. Y dentro de esto, como dicen distintas personas hoy día, es un tiempo que a los niños, pero también a los adultos, a los profesores, a los apoderados, a los directivos, a los dueños de colegios, es un problema también para pensar en el mundo en que estamos. ¿Cómo hacemos un mejor mundo más humano? ¿Cómo pensamos que la vida en conjunto puede ser mejor? Y que no todo es negocio, que no todo es lucro, que no todo es, digamos, cómo yo logro algo frente al otro, sino construimos en conjunto una educación mejor, una comuna, un país mejor. Y en eso yo creo que hay gente con mucho valor en la educación. Y especialmente yo conozco entre los profesores con muchos valores, mucho sentido, mucha vocación. Pero también están tironeados por otras cosas, que dicen, bueno, me están perjudicando, me están haciendo esto. Entonces, yo creo que a lo mejor la dimensión valórica de los profesores debiera ayudarnos a todos a repensar la vida en que estamos, y los niños a su edad y en sus condiciones repensar el tipo de sociedad, el tipo de economía, el tipo de Estado, el tipo de escuela, el tipo de profesor. Entonces, esto es un tiempo que también nos cuestiona y nos obliga a repensar, no porque vamos a tener una solución al tiro, sino por lo menos hacernos las preguntas para el futuro. Si usted me pregunta sobre el futuro, yo creo que lo más importante hoy día son las preguntas, más que las respuestas. No sabemos bien lo que va a ocurrir. No sabemos si la crisis financiera va a provocar una depresión mundial tipo el año 30 o no. Algunos son muy catastrofistas y piensan eso. O vamos a tener otro. Pero lo concreto es que
las preguntas, démosle valor a las preguntas. Hagámonos preguntas sobre las cosas más de fondo, porque eso nos permite ser más humanos, ser mejores personas y ser parte de la creación de futuro que la vamos a tener que hacer entre todos. Chile no va a seguir siendo igual, pero van a haber tendencias que quieren recuperar su poder, su forma de ser de la misma manera. Pero lo importante es que todos empecemos a recrear desde las bases el país. Yo en eso tengo bastante esperanza y bastante confianza. Y como usted señalaba, para que haya diálogo entre los diferentes, lo fundamental es asumir la responsabilidad por todo. Si no es muy difícil tener un diálogo si cada uno está preocupado a sí mismo. Yo en ese sentido valoro mucho el plebiscito que va a haber a la salida de esto, el plebiscito y también el proceso constituyente que va a permitir discutir los valores con los cuales convivimos. A su vez, a partir de esto, qué tipo de educación, de salud, de previsión tenemos, en fin, de otras cosas. Eso es una sociedad que recupera su humanismo, recupera su capacidad de recrearse y enriquecerse. Yo le agradezco mucho la invitación y cuando usted quiera me avisa, aunque nos costó un poco ponernos de acuerdo. No, pero muy bien. Estuvimos en Innovación Educativa de nuestra universidad, la República Laica, Pluralista y Tolerante, con el senador Carlos Montes Cisterna, quien nos acompañó en este espacio conversando sobre educación, pero más que educación propiamente tal, sino que una conversación coloquial sobre lo que vamos a tener que aprender de aquí en el futuro. Y comparto con usted, senador, sería fundamental que por lo menos en nuestra Carta Magna, por lo menos la indicación de niños, niñas y adolescentes estén puestos nuevamente en el centro de la sociedad. Los niños, las niñas y los adolescentes, los jóvenes, el mundo de la educación y la cultura esté, ¿cierto?, en nuestra reflexión y en las preguntas como usted nos invitó. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted, pues. Y Muchas gracias por la estamos al invitación. contacto.